Pues les saludo y me da mucho gusto iniciar estos diálogos, estos conversatorios que hemos decidido grabar para dejar un legado a las mujeres que no conocen las historias de quienes nos abrieron brecha en el tema de la defensa, de la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y por ello hemos iniciado estos conversatorios con la doctora Marcela Lagarde, quien ha sido mentora de muchas mujeres, una gran feminista, una gran académica, una gran investigadora y sobre todo una gran antropóloga que nos ha dejado muchos libros, mucha historia y que tiene mucho que platicar con nosotras. Entonces, pues saludo con mucho gusto, Marcela. Vamos a platicar, ahora sí que vamos a platicar entre tú y yo. Y quiero que te presentes, que nos digas quién eres y además que nos digas cómo fue que llegaste a estas filas, que fundaste esta corriente del feminismo en nuestro país. Bueno, primero que nada, darte la bienvenida a mi casa. Para mí Linda. es un gusto que vengas acá. Bueno, ¿cómo llegué al feminismo? Bueno, yo llegué al feminismo porque era el tiempo del feminismo, en primer lugar. O sea, había un conjunto de condiciones sociales, culturales, políticas en México que fueron como la simiente del feminismo al que yo me incorporé hace 40 años. Soy de estas iniciales de la última ola del feminismo en México. ¿60 y tantos? En 69, 68, porque yo participé en el movimiento estudiantil popular de 68 y yo siempre he dicho que ahí entramos con conciencia de jóvenes libertarios, ¿no? Claro. El lema del movimiento era por las libertades democráticas, por el fin de la persecución política, por la liberación de todos los presos políticos en nuestro país. Y desde luego fue un movimiento, yo ahora lo veo así, antipatriarcal. Hubo una gran revolución en las vidas familiares de millones de jóvenes en este país que decidieron y optaron por construir las libertades en sus propias vidas, en su entorno, pues en el país, ¿no? Entonces entramos con conciencia de jóvenes y salimos con conciencia de género. Y eso fue muy importante. Todas esas condiciones estaban dadas. En los primeros 70s se fundaron los primeros grupos feministas en México y nosotras que éramos comunistas, yo era del Partido Comunista, formamos círculos de estudio para volvernos feministas porque nos encantaba el feminismo, pero las feministas y nosotras pues no teníamos mucho que ver. Sí teníamos mucho que ver porque muchas nos conocíamos, pero no partidistamente y eso. Y bueno, entonces en ese país, en esas condiciones de búsqueda, de renovación, de cambio importante, democrático, es que surgen las organizaciones feministas de los 70s en México. Y bueno, pues ya se hizo un movimiento nacional y ahí participé. Y ya no me he ido, ha sido mi lugar. Ha sido mi lugar, para mí esta causa es la causa del siglo XX, del siglo XXI. Yo había sido defensora de los derechos humanos de todas las personas. Como comunista buscaba un orden social y político, una cultura libertaria, ¿no? Entonces yo tenía esa formación y esa base. Como antropóloga también. Luego como 68era, todo se juntó. Mi educación familiar. Yo fui educada como una mujer libre. A mí me dieron la píldora a los 12 años para que fuera libre, así en la mano, para que seas libre. Y también tuve una educación sin religión, cosa que agradezco a mis padres, a los dos. Mi madre era creyente, pero tenían un acuerdo de que no tendríamos religión.
Y esa visión me permitió ser laica, profundamente laica, respetuosa a otras visiones, pero no religiosa. Y yo no tuve que enfrentarme, como muchas de mis colegas, de mis amigas, a cambiar de creencias. Yo fui educada sin creencias religiosas, lo que no quiere decir que no tuviera una ética importante y que tuviera una visión social comprometida. O sea, entonces ya estaba eso, pero lo que realmente me hizo clic, por eso te lo dije antes, fue que surgió el feminismo como una ola política convocante sobre todas las mujeres. Cuando alguien te habla, te convoca en primera persona, es tu asunto. Cuando te hablan para cambiar el mundo y lo demás, y Marte y Plutón ahora y todo, bueno, pues te sumas, pero no es lo mismo que cambiar tu vida. Y yo, como tenía esa formación, tuve muchos derechos. Yo tuve derecho a la educación, bueno, pues absoluta, Sí, ¿no? claro. Yo fui creada, formada por mis padres para estudiar, para ser una intelectual. Yo soy muy obediente, ¿eh? Yo soy lo que mis padres quisieron que fuera una chava que estudiara, una mujer estudiosa toda la vida, lo he sido, que fuera universitaria, lo soy orgullosamente UNAM, que hiciera política, que estuviera comprometida con las mejores causas, lo he sido siempre. También me educaron para hacer familia, mamá, también cumplí, también tengo una hija. Sí, yo soy de veras, o sea, esa idea de las feministas rompiendo con todo, yo no soy la rompedora, yo soy la que asumí y tuve y se sentaron en mí muchos derechos. Y yo he vivido todos estos 40 años tratando de que esos derechos sean universales. Entonces, más bien fue así. O sea, porque tengo esa visión del mundo y tengo esa construcción política teórica, siendo comunista y luego socialista, porque dejamos de ser comunistas, nos volvimos socialistas. Entonces tengo una formación teórica marxista, luego gramsciana, pero luego le entré a Foucault y luego le entré a las feministas. Bueno, para mí leer a Simone de Beauvoir sigue siendo algo verdaderamente revelador. Cada vez que retomo sus textos, me parece fascinante, ¿no? Por ejemplo, ese es un clic que me hizo a mí. Pero otro clic me lo hizo leer a Alejandra Kollontai, que era más antigua, de principios del siglo XX, pero que era radicalmente revolucionaria, feminista. Yo, sin darme cuenta, pues en mi historia de vida, cuando era niña, cuando era adolescente, vi violencia, no le llamaba así, sabía de violencia, le pegó y por poco la mata. A mamás de mis amigas en la secundaria pública a la que yo iba, ¿no? Yo era parte de un grupo que ayudábamos a otras niñas en la secundaria porque no tenían que desayunar, que comer, porque los papás les pegaban a las madres, en fin. Siempre he estado esa parte de conocer la violencia y al mismo tiempo hacer algo. Algo. En la secundaria, yo me acuerdo que a veces llegaba con 5 niñas a desayunar a casa de mi mamá porque cómo iban a estar sin desayunar en la escuela. Y mi madre era una mujer súper solidaria. Mi mamá siempre fue así. A mí me viene eso de mi mamá. No tenía el discurso, no era esa visión feminista, pero ella era una mujer profundamente bondadosa, solidaria. En la casa de mi mamá, todas las chavas hermanas de las que trabajaban en la casa como recamareras, cocineras, etcétera, pues venían a parir a México, a casa de mi mamá, porque ahí mi mamá les daba albergue hasta que la criatura se daba, digamos, 3, 4, 5 meses. Yo soy etnóloga y luego soy maestra en antropología y luego doctora. Entonces, cuando hice la del doctorado en antropología, que para mí fue un lujo, eh, investigué como un eje, pero importantísimo en la vida de las mujeres. Ya ni me preguntaba, yo sabía que había violencia, fue la violencia.
Entonces la vi en todos los colores, dimensiones. La tesis que hice, investigué a mujeres de diversas clases sociales, mujeres millonarias, mujeres ricas, de high class. Es un lujo ese libro, ¿eh? Investigué mujeres pobres, marginadas, excluidas, que te querías... Yo no sabía si entrevistarlas o arrullarlas, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Mujeres muy pobres, muy excluidas, y luego mujeres medias, de todas las edades, ancianas, maravillosas, ancianas algunas, mujeres en los manicomios, mujeres en las consultas psicológicas y en las de las magas y chamanas y de las que te echan las cartas, todas porque estudié el tema de la locura en las mujeres. Estudié todo eso y entonces no es solo la violencia física, Claro. la violencia en los cautiverios está en todas partes. Lo que sostengo en esa tesis es que todas estamos cautivas, porque vivimos en el patriarcado. Y quiero aclarar, en una sociedad clasista y neoliberal nefasta y perversa, quiero aclarar que soy muy obediente con lo que mis padres querían de buena vida para mí, pero muy desobediente y muy transgresora con el orden social y político, con el mundo injusto en el que vivimos. Y por eso soy feminista. O sea, si nada más hubiera sido obediente, no sería feminista. Claro. Y soy feminista también por convicción, ¿no? Y sí, el tema de la violencia ya no me ha dejado desde entonces. Lo he investigado profundamente como eso, pero entonces me entró el furor de investigar y descubrí un texto maravilloso para mí, histórico, que fue el texto de Diana Russell y Jill Radford, el Femicide, ¿no? Y bueno, lo cambié, le aumenté cosas, lo transformé mucho y creé una teoría sobre el feminicidio. No es solo una categoría, es una teoría. Entonces, ¿cuál ha sido mi intención? La búsqueda de, a través de saber qué pasa, poder proponer soluciones. Si cada quien cree lo que se le pega la gana, claro, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. En cambio, si usamos la ciencia y la política para construir alternativas, pues a lo mejor le acertamos. Y creo que le acertamos. Estoy convencida, y no solo en México. O sea, nosotras, las mexicanas que trabajamos en el tema de violencia, pero la sociedad mexicana, el Estado mexicano, ha sido influenciado por uno de los grandes movimientos feministas contemporáneos, que es por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, no solo es que yo me la crea, es que ahí está Belén do Pará, es que ahí están todas nuestras colegas que han creado los instrumentos, los mecanismos, que han pensado el mundo desde el feminismo para erradicar la violencia. Éramos unas cuantas las feministas que nos reuníamos, que actuábamos juntas en las redes, en fin. Bueno, habíamos tenido problemas algunas de nosotras y la verdad, yo me puse a reflexionar, o sea, todas estaban furibundas unas contra otras, ¿no? Y había una respuesta muy reactiva, muy enojada, y yo me preguntaba, ¿qué se debe eso, no? Y entonces pues me puse a estudiar a qué se debe eso. Y luego escribí ese artículo proponiendo pues a múltiples, bueno, en primer lugar a la desigualdad de género entre mujeres y hombres. Los hombres nos colocan a todas en un piso patriarcalmente construido, en que nos ponen a competir a unas contra las otras. Competimos sexualmente, competimos estéticamente, competimos en el saber, competimos socialmente, en la cultura, en la política, en todo. Y luego además, eso comúnmente en cualquier patriarcado, pero en el patriarcado moderno también competimos como trabajadoras, también competimos como estudiantes. Entonces todo es competencia y no hay una construcción de una conciencia identitaria positiva de género. Eso es lo que propone el feminismo.
Entonces, eso es lo que hacemos nosotras, tratar de develar por qué y por qué al patriarcado le conviene tanto que las mujeres nos enemistemos y estemos, es más, sacando fuerza de donde no, para dañar a otras, para obstaculizar el camino, para no ser solidarias o por lo menos neutrales con las demás, ¿no? Entonces, pues para mí una clave central en ese trabajo es identificar la misoginia en nosotras. Y luego propongo, y lo he hecho con todos mis talleres, metodologías, formas para que vayamos dejando de ser misóginas las mujeres y vayamos construyendo esta sororidad que no es sino una ética de respeto a las demás mujeres y a una misma, ¿no? Está muy ligado la mismidad con la sororidad. Si no hay sororidad, las mujeres somos muy autodestructivas. Los últimos donde ya planteo los pactos entre mujeres, ¿no? Claro, claro. Donde tenemos que construir el reconocimiento entre las pares, socias, ¿no? Entre pares, o sea, ¿cómo voy a hacer par yo con aquella? ¿Cómo aquella va a ser mi par si yo soy mejor? O sea, eliminar el supremacismo de género, de clase o de raza o de etnia que en México todo eso nos hace estragos a las mujeres, claro. O de partido, o de corriente política. O sea, las mujeres estamos todo el tiempo enfrentadas por causas patriarcales y muy poco tiempo en la vida nos aliamos para construir alternativas feministas. Así como soy global y todo de eso, también me gusta mucho ser de mi ciudad. Cuando me dieron la medalla, la asamblea, conté qué ciudad vivía yo. Y yo soy una de las que vive una ciudad de México vivible, claro. Maravillosa, claro. Plagada de universidades, de museos, de oportunidades, de belleza, de jacarandas, claro. La ciudad de las jacarandas, ¿no? Y en cambio, otra parte de la ciudad es invivible, es intolerable. Ahí conté cuánto cuesta una niña en la Merced. Hay desde 300 pesos, o sea, es una ciudad de contrastes, de una desigualdad lacerante que no podemos permitir, ¿no? Claro. O sea, que tenemos que resolver y que tenemos que resolver democráticamente. Y bueno, pues eso es lo que el feminismo me ha enseñado y es el feminismo al que yo le apuesto y por el que he trabajado siempre. He tenido muchos obstáculos en la vida, graves, difíciles de enfrentar, terribles. Y he tenido también una gran cantidad de capacidades y de apoyos para enfrentarlos. Yo soy una sobreviviente. Sí, claro. Y lo voy a decir aquí. Y yo no he tenido una vida sencilla. Mi vida ha sido muy compleja, muy contradictoria. Si la gente cree que ser libre es algo sencillo, bueno, pues es equivocado pensarlo, ¿no? Porque frente a tu libertad está la libertad de los demás. ¿Cómo negocias eso? ¿Cómo construyes la convivencia cotidiana, familiar, cuando yo era chica, por ejemplo, o después cuando crecí? Yo me casé 2 veces. Con mi primer marido tuve a mi hija Valeria. O en la maternidad primero fue un susto, que ya yo qué hago con esta criatura, no sabía qué hacer con ella, pero rápidamente pues tuve qué hacer con ella y ha sido el don de mi vida, ¿no? Yo he sido una enamorada, yo soy una apasionada, sí, una mujer amante, profundamente amante. Efectivamente tuve 2 maridos, unos cuantos años de mi vida, desde que fue mi novio hasta que nos divorciamos fueron 16 años. Y luego el otro, pues fueron 30 años de vivir juntos, ¿no? Pero 40 de enamorados. Entonces, la verdad que yo he tenido mucha pasión amorosa y he vivido correspondida y también relaciones muy complejas, muy complicadas, nada que ver con lo rosita y esas cosas de que sácate un selfie. No, no. Una vida
apasionada, de personas muy apasionadas también en muchos aspectos de la vida, ¿no? Quisiera que a la cámara les dijeras a las mujeres qué es el feminismo. Bueno, el feminismo, si lo puedo decir sintéticamente, es lo que ha sido. O sea, el feminismo es una historia muy compleja que ha progresado, que ha tenido reveses, que ha tenido complicaciones, pero que ha hecho grandes aportes a la vida moderna. El feminismo es una respuesta de mujeres pensadoras, activistas, revolucionarias al patriarcado. Es eso como principio crítico de la sociedad patriarcal. Y es al mismo tiempo que ese conjunto de utopías, un conjunto de construcciones concretas a las que llamamos utopías. O sea, yo soy el producto del feminismo, yo pude ir a la escuela por el feminismo, yo pude hacer uso de la anticoncepción por el feminismo, pude ser madre cuando lo decidí por el feminismo. O sea, el feminismo a millones de mujeres nos ha permitido ser como somos. Y eso quiere decir algo formidable. O sea, ser mujeres modernas críticas de la modernidad. Que somos capaces de evaluar positivamente muchos aspectos de la modernidad, pero otros no. Y otros cambiarlos y proponer nuevas cosas. El feminismo, si lo dijera también otra vez sintéticamente, ha sido la más importante construcción histórica realizada por mujeres como género en la sociedad, en la cultura, en la política, en la filosofía, en las artes. Y el feminismo ha construido sobre todo la humanidad de las mujeres, y eso es lo que a mí me importa mucho, me parece en síntesis lo más importante. Marcela, muchas gracias. Me encantó que nos recibieras en tu casa, una casa muy cálida, que refleja mucho la personalidad que tú tienes. Siempre has sido muy cálida, muy respetuosa de las diferencias, y veo a Frida por todas partes. Ya vi que la admiras mucho y que la quieres, pero además, de verdad, platicar contigo ha sido toda una lección, toda un aprendizaje, como siempre. Y te agradezco, de verdad, te reconozco, te quiero, y pues gracias. Gracias a ti. Gracias, querida. Gracias. Ya no voy a decir que soy del feminismo gourmet. No, sí lo eres. Del feminismo del gourmet, que es el placer. Eso. Muy bien. Gracias.